El teléfono sonó con la estridencia habitual de media tarde, pero mi corazón dio un vuelco de alegría, como siempre que veía el nombre de Daniela en la pantalla. Estaba en mi modesta oficina en Monterrey, la misma desde la que cerré tratos que construyeron un imperio silencioso, un lugar lleno de mapas viejos y el aroma a café y madera. Contesté con el entusiasmo de un padre que espera noticias de la boda de su única hija, imaginando preguntas sobre las flores o el menú. «Hola, mija, qué bueno». «¿Qué llamas?», dije, con una sonrisa que ella no podía ver, pero que yo sentía en todo el rostro. Su voz, sin embargo, no compartía mi calor. Era un témpano de hielo, distante y ensayada, como si estuviera leyendo un comunicado de prensa. El contraste me heló la sangre antes de que pronunciara la primera frase completa. «Papá, te llamo por lo de la boda», comenzó, y sentí un nudo apretado en el estómago. Hubo una pausa calculada, una que parecía diseñada para infligir el máximo daño. «Hemos estado hablando, Ricardo y yo, y su familia. Bueno, ellos son un poco particulares. Creemos que sería mejor, para evitar incomodidades, que no te presentes. Tu estilo de vida es muy humilde y no queremos crear una situación extraña para ellos». Cada palabra era una daga pulida, lanzada con una precisión cruel. No se trataba de una sugerencia, sino de una orden. Me estaba desterrando del día más importante de su vida para no avergonzarla, para no manchar el cuadro de opulencia que deseaba pintar para sus nuevos suegros. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes de mi propia oficina se encogían a mi alrededor. Mientras mi mente trataba de procesar el golpe, de encontrar una respuesta a esa humillación tan directa, un susurro se filtró a través de la línea. Era la voz de Ricardo, su prometido, un hombre cuyas deudas de tarjeta de crédito yo mismo había saldado en secreto para salvarlos de la ruina. El susurro era bajo, pero claro como el cristal, cargado de un desprecio que me atravesó el alma. «Ya era hora de que te libraras de ese peso muerto», dijo. Esa frase, peso muerto, se clavó en mi pecho. No era solo un insulto, era un veredicto. Era la forma en que el hombre que se casaría con mi hija me veía, y peor aún, la forma en que mi hija había permitido que me definieran. Ella no dijo nada para contradecirlo. Su silencio fue la confirmación más dolorosa de todas. El impacto de esas 3 palabras me dejó sin aliento. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte y déjame un comentario contándome desde qué rincón del mundo me acompañas, porque el viaje que estamos a punto de emprender es uno de profunda transformación. La llamada terminó poco después, con una despedida torpe y vacía por parte de Daniela. Yo no pude articular sonido alguno. Sostuve el teléfono en mi mano durante largos minutos, sintiendo su plástico frío y liso como el arma que acababa de ser utilizada en mi contra. El aparato se sentía increíblemente pesado, como si contuviera toda la decepción del mundo. Mis oídos zumbaban con el eco de ese susurro, una y otra vez, peso muerto. La alegría que había sentido momentos antes se había transformado en un vacío gélido. Mi reacción física fue traicionera. Un temblor incontrolable se apoderó de mis manos, haciendo que el teléfono se estrellara contra el escritorio de roble macizo. El sonido retumbó en el silencio de la habitación, un eco violento de la fractura que acababa de ocurrir en mi interior. Me recargué en mi silla, la misma que me había sostenido durante noches enteras de trabajo incansable para darle a ella todo lo que quería, y sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. No era el frío del aire acondicionado, era el frío de la soledad absoluta, la comprensión repentina y brutal de que la persona por la que había sacrificado todo me veía como un simple estorbo, una carga de la que finalmente se había deshecho con alivio. Miré alrededor de mi oficina, a los objetos que contaban la historia de mi vida, las fotografías enmarcadas, los reconocimientos de la industria guardados en un cajón,
los planos del primer hotel que construí con mis propias manos. Todo aquello, cada logro, cada sacrificio, había tenido un único propósito: construir un futuro brillante para Daniela. Quería enseñarle el valor del trabajo, no del dinero, y por eso mantenía una fachada de modestia. Pero ahora, esa misma lección se había vuelto en mi contra. Mi humildad era la razón de mi exilio. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta, dejándome un sabor a ceniza y a una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. El shock inicial comenzó a disiparse lentamente, dando paso a un dolor sordo y penetrante. Era un dolor en el alma, un desgarro en el tejido mismo de mi ser como padre. Me sentía despojado, no de una invitación a una boda, sino de mi propósito, de mi valor a los ojos de mi única hija. La frase «peso muerto» no dejaba de resonar, cada repetición borrando un recuerdo feliz, una risa compartida, un abrazo sincero. Se convirtió en la banda sonora de mi traición. En ese momento, derrumbado en mi silla, bajo la luz tenue de la tarde que se filtraba por la ventana, comprendí que el hombre que había entrado a esa oficina por la mañana ya no existía. Acababa de ser borrado por las palabras de su propia hija. El silencio que dejó la llamada de Daniela se hizo más y más denso, llenando cada rincón de la oficina hasta volverse sofocante. Me levanté y caminé lentamente hacia el gran archivador de caoba que dominaba una de las paredes. Mis manos, ásperas y marcadas por años de trabajo físico antes de que los hoteles se volvieran un imperio, temblaban ligeramente al buscar la carpeta con su nombre. Dentro, pulcramente organizados, estaban todos los recibos y facturas de su educación. Saqué el grueso fajo de papeles de su colegiatura en Suiza. Cada hoja era un recordatorio tangible del peso que había cargado con gusto. El papel se sentía frío y corporativo bajo mis dedos, pero para mí, cada factura contaba una historia de noches en vela, de dobles turnos y de decisiones financieras que me pusieron al borde del abismo. Recuerdo perfectamente las llamadas que hacía para aprobar las transferencias internacionales. El empleado del banco, siempre con una voz impersonal, leía cifras que a muchos les parecerían astronómicas, el costo de un departamento de lujo por cada semestre. Yo autorizaba los pagos sin dudar, mientras miraba por la ventana el modesto estacionamiento de mi oficina. Me apretaba el cinturón, comía en fondas baratas y usaba el mismo traje durante años, todo para que ella pudiera codearse con la élite europea, para que aprendiera de los mejores y tuviera un mundo de oportunidades que yo ni siquiera pude soñar. Lo hice con un orgullo profundo, imaginando que estaba construyendo no solo su futuro, sino el legado de nuestra familia. Un legado que ella ahora consideraba humilde. Mientras mis ojos recorrían las cifras exorbitantes, recordé sus llamadas desde los Alpes. Me describía la nieve, los castillos, los compañeros de clase con apellidos importantes. Su voz, llena de una felicidad que yo estaba comprando a costa de mi propia tranquilidad, era mi única recompensa. Nunca le conté que para pagar su último año tuve que hipotecar La Ponderosa, mi segundo hotel y la joya de mi incipiente corona, una propiedad que significaba mi consolidación como empresario. Arriesgué el mismísimo cimiento de mi fortuna por su educación, y ahora esa misma educación le había dado las herramientas para despreciarme con una elocuencia tan refinada y cruel. Para ella, yo era el andamio que se retira una vez que el edificio está completo. Era simplemente un peso muerto. Mi vista se nubló y dejé caer los papeles sobre el escritorio. El sonido suave de su aterrizaje fue como un suspiro de resignación. Mi mirada se desvió hacia el monitor de mi computadora. Con unos pocos clics, abrí mi historial bancario y navegué hasta una transacción específica de hace 2 años. Allí estaba,
una transferencia considerable, suficiente para comprar un auto de lujo, enviada directamente a la cuenta de Ricardo. Recordé su llamada, su voz quebrada por el pánico, confesando que sus deudas de juego y tarjetas de crédito estaban a punto de explotar, amenazando con arrastrar a Daniela a un escándalo financiero justo cuando comenzaban su vida juntos. Me rogó ayuda, jurando que cambiaría y que le pagaría cada centavo. Le transferí el dinero esa misma tarde, con una sola condición: que Daniela nunca se enterara. Quería protegerla del estrés, de la decepción, de saber que el hombre que amaba era tan irresponsable. Quería preservar su imagen de una vida perfecta. Ricardo me lo agradeció con una efusividad que ahora me revolvía el estómago, llamándome su salvador, un segundo padre. Me prometió que cuidaría de mi hija como si fuera el tesoro más grande del mundo. Y ahora, este mismo hombre, cuya reputación y futuro salvé de la basura, me susurraba al oído de mi hija que yo era una carga, un despojo del que debía deshacerse para completar su ascenso social. La hipocresía era tan descarada, tan monumental, que me sentí un completo idiota. Cerré la ventana del banco, incapaz de seguir mirando esa prueba de mi propia ingenuidad. Me sentí utilizado, no solo por él, sino por mi propia hija, quien seguramente disfrutó de los beneficios de esa solvencia financiera sin hacer preguntas. El dinero que yo había ganado, con sudor y sacrificio, se había convertido en el combustible para su arrogancia y su desdén. Cada lujo que ostentaban, cada viaje exótico, cada cena en restaurantes exclusivos, había sido construido sobre la base de mis renuncias silenciosas. Yo era el fantasma invisible que financiaba la fiesta, un fantasma al que ahora querían exorcizar para que no arruinara la decoración. La palabra humilde que usó Daniela resonó de nuevo, pero ahora con un matiz aún más oscuro. Mis ojos buscaron consuelo en el único lugar que les quedaba, el retrato de mi difunta esposa, Elena, que descansaba sobre mi escritorio. Su sonrisa era cálida, eterna, capturada en un día de campo muchos años atrás, cuando nuestro único hotel era apenas un sueño, y nuestra mayor riqueza era el tiempo que pasábamos juntos. Tomé el marco de plata entre mis manos, el frío metal, un pobre sustituto del calor de su piel. Tracé sus facciones con la yema de mi dedo, sintiendo una oleada de dolor tan fresca como el día en que la perdí. Ella había sido mi brújula, mi confidente, la única que entendía la ambición detrás de mi modesto exterior. Mira, mi amor, susurré a la fotografía con la voz rota. Mira en lo que se ha convertido nuestra pequeña. La educamos para que fuera fuerte, para que valorara la dignidad por encima del dinero, y ahora me desecha porque no soy lo suficientemente elegante para su fiesta. Hablarle se sentía a la vez un consuelo y una tortura. Le conté de la llamada, de las palabras exactas Daniela y del susurro venenoso de Ricardo. Me llamó peso muerto, Elena. A mí que te prometí en tu lecho de muerte que nunca le faltaría nada, que viviría para asegurarme de que tuviera la vida que nosotros no pudimos tener. Me sentía como si le estuviera fallando, como si su obra, nuestra obra conjunta, hubiera resultado en un fracaso monumental. Recordé nuestras conversaciones nocturnas, planeando el futuro de Daniela. Elena siempre decía que lo más importante era que fuera una buena persona, que tuviera un corazón noble. Se reiría de la ironía. Nuestra hija iba a casarse en el epítome del lujo, el resort más exclusivo de Cancún, un lugar que yo mismo había construido desde los cimientos, y me estaba prohibiendo la entrada. Ella no lo sabía, por supuesto. Nunca supo el verdadero alcance de mi éxito. Siempre creí que saberlo la volvería complaciente, que era mejor que forjara su propio camino sin la sombra de una gran fortuna. Qué equivocado estaba. Le di las herramientas, pero no las instrucciones morales para usarlas.
Me senté en el viejo sillón de cuero frente a mi escritorio, el que Elena había elegido para esta oficina. Se sentía como si el peso de cada sacrificio, de cada decisión, me estuviera aplastando. El aroma a cuero viejo y a su perfume, que parecía haberse impregnado en él a lo largo de los años, me envolvió como un abrazo melancólico. Me di cuenta de que mi estrategia de vida, mi filosofía de la humildad y el trabajo duro, había fracasado estrepitosamente con la única persona que importaba. La había protegido tanto de las dificultades que no le había enseñado nada sobre la gratitud o la lealtad. Le había dado un reino, y ella, en su primer acto como reina, había decidido ejecutar a su benefactor. El dolor comenzó a transformarse. Debajo de la tristeza profunda, una nueva sensación empezó a burbujear. Una rabia fría y tranquila. No era una ira explosiva, sino una claridad helada. El hombre que había suplicado ayuda para pagar sus deudas y la hija que había aceptado una educación de $1.000.000 sin cuestionar su origen, no tenían derecho a juzgar mi estilo de vida. Me habían juzgado, sentenciado y descartado, basándose en una fachada que yo mismo había creado para protegerlos. Habían confundido mi sencillez con simpleza, mi discreción con falta de poder. Y ese había sido su más grande error. Me quedé mirando el teléfono sobre el escritorio, el objeto que había traído la tormenta a mi vida tranquila. Ya no lo veía como un arma en mi contra, sino como una herramienta que podía usar para recordarles una lección fundamental, una que evidentemente habían olvidado en su escalada social, que las personas no son peldaños en una escalera, que la dignidad de un padre no tiene precio y que un peso muerto puede, a veces, ser el pilar que sostiene todo su mundo. La idea comenzó a formarse en mi mente no como un plan de venganza, sino como un acto de reequilibrio. Un acto de justicia. La imagen de la cara de Daniela, contorsionada por la arrogancia y la lástima, se superpuso con la sonrisa amorosa de Elena en la fotografía. Y entendí lo que ella me habría dicho. No me habría dicho que perdonara y olvidara. Elena era dulce, pero también ferozmente justa. Me habría dicho: Rafael, recuérdales quién eres, no por orgullo, sino por respeto a ti mismo y a todo lo que construimos juntos. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un compañero: la determinación. Una determinación tan sólida y silenciosa como los cimientos de mis hoteles. Recliné la cabeza en el sillón, el cuero crujiendo suavemente. El sol de la tarde comenzaba a ponerse, tiñendo mi oficina de tonos anaranjados y melancólicos. Pero por primera vez desde esa llamada, la oscuridad no se sentía como el final, sino como el preludio de algo más. Se sentía como la calma antes de una tormenta necesaria. Dejé que el peso de las memorias me anclara, no en el dolor, sino en la resolución. Cada factura, cada transferencia, cada noche en vela, ya no eran símbolos de mi estupidez, sino las pruebas que presentaría ante un tribunal imaginario, y el veredicto sería mío. Finalmente, el temblor de mis manos cesó. Una extraña calma se apoderó de mí. La conmoción había pasado, la herida seguía abierta y sangrante, pero la parálisis había terminado. Me levanté del sillón, no como un hombre derrotado, sino como alguien que acababa de recibir un diagnóstico terminal, y en lugar de resignarse a morir, decidía vivir sus últimos días con un propósito inquebrantable. Mi propósito ya no era la felicidad de Daniela a cualquier costo. Mi nuevo propósito era recuperar mi propia dignidad, una que yo mismo había permitido que pisotearan en nombre de un amor que resultó ser una calle de un solo sentido. Me levanté del sillón de cuero y caminé hacia el gran ventanal de mi oficina. La noche ya había teñido de oscuro el cielo de Monterrey y las luces de la ciudad parpadeaban abajo como un mar de diamantes indiferentes.
Vi mi propio reflejo en el cristal, una silueta cansada y encorvada superpuesta sobre el vibrante paisaje urbano. Por un instante, solo vi lo que ellos veían: un hombre mayor, simple, un fantasma del pasado aferrado a valores anticuados. Vi el dolor en mis propios ojos, la traición grabada en las arrugas de mi frente. El peso muerto que Ricardo había descrito con tanto desdén me devolvía la mirada desde el cristal. Sentí una punzada de autocompasión, una tentación peligrosa de simplemente aceptar mi destino como el padre olvidado y humillado. Pero entonces me forcé a mirar más de cerca, más allá de la superficie del dolor. Detrás de la tristeza en mis ojos, encontré algo más, un destello antiguo que me negaba a dejar extinguir. Vi al joven que llegó a esta ciudad con las manos vacías y la cabeza llena de sueños. Vi al hombre que negoció con tiburones financieros y salió victorioso, al constructor que durmió en el suelo de su primera obra porque no tenía para pagar un hotel. Vi la tenacidad que había convertido una pequeña posada en una cadena internacional. Apreté mis puños, sintiendo la textura áspera de los callos en mis palmas, cicatrices de batallas ganadas que mi hija nunca conoció. Esas no eran las manos de un hombre débil, eran las manos de un fundador. En ese preciso instante, algo cambió dentro de mí. La tristeza no desapareció, sino que se transformó, pasando de un estado líquido de dolor a uno sólido de resolución. Se convirtió en el combustible frío y denso que ahora alimentaba el motor de mi voluntad. Comprendí que había enfrentado situaciones peores que esta. Había sobrevivido a recesiones económicas, a traiciones de socios y a la competencia desleal. La única diferencia era que esta vez el ataque no venía de un rival en una sala de juntas, sino del centro mismo de mi corazón. Pero la estrategia para sobrevivir era la misma: calma, cálculo y una acción tan decisiva que el oponente no tuviera tiempo de reaccionar. Esto ya no era un drama familiar, era una operación de negocios, y el objetivo era la liquidación de sus activos de arrogancia. Me aparté de la ventana, con la espalda recta y los hombros firmes. Mi reflejo desapareció, y con él, la imagen del hombre derrotado. Ya no había vacilación en mi mente, solo una claridad absoluta y escalofriante. Me habían llamado peso muerto, una frase tan despectiva, tan final, pero se equivocaban en su metáfora. Un peso muerto, si se coloca estratégicamente, no es inútil. Puede ser un contrapeso, un ancla que detiene en seco al barco más imponente, y yo estaba a punto de convertirme en el ancla que detendría su lujoso viaje hacia la alta sociedad, hundiéndolos en las aguas heladas de la realidad. Iban a aprender de primera mano el verdadero peso de mis sacrificios, el valor real de todo lo que tan arrogantemente habían dado por sentado. Ellos creían que yo era débil, que mi amor incondicional era una invitación para pisotearme. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Se habían acostumbrado al padre proveedor y silencioso, al hombre modesto que nunca hacía alarde de su poder. Pero habían olvidado que para construir un imperio, por muy silenciosamente que se haga, se requiere una voluntad de hierro y una capacidad para tomar decisiones implacables. Habían despertado esa parte de mí, la parte que había mantenido dormida por amor a mi hija. El juego había cambiado. Ya no era su padre, era el dueño de la cadena hotelera, y el propietario siempre tiene la última palabra. Con la decisión firmemente anclada en mi alma, volví a mi escritorio. El espacio ya no se sentía como una tumba de recuerdos dolorosos, sino como mi centro de mando, el epicentro desde el cual mi voluntad podía extenderse a través de 1000 kilómetros hasta las playas de Cancún. El dolor seguía ahí, un rescoldo ardiente en mi pecho, pero ahora estaba contenido, enfocado y convertido en una herramienta. Me senté en mi silla, y esta vez el cuero no crujió bajo el peso de un hombre.
derrotado, sino que me recibió como a un viejo aliado. Mis movimientos eran deliberados, cada gesto imbuido de un propósito que había estado ausente durante años. El Rafael padre, el hombre de la sonrisa fácil y el amor incondicional, se había retirado a un segundo plano. En su lugar, el fundador, el estratega, tomó el control. Mi mano se posó sobre el teléfono, el mismo objeto que horas antes me había traído la desolación. Ahora se sentía ligero, una extensión de mi intención. No busqué en la agenda. Marqué de memoria el número privado de Javier Morales, mi director de operaciones y el hombre más leal que conocía. Javier había empezado como botones en mi primer hotel hacía 30 años y conocía la empresa y a mí mejor que nadie. Sabía de mi modestia, pero también era el único que había presenciado mi lado implacable en las negociaciones. Él entendía, sin necesidad de explicaciones, que yo era un hombre de dos naturalezas. Contestó al segundo timbrazo, su voz siempre profesional y respetuosa. Señor Rafael, buenas noches. ¿En qué puedo servirle? Javier, buenas noches. Necesito tu ayuda y tu más absoluta discreción, dije. Mi tono era uniforme, desprovisto de cualquier emoción. Podía sentir su atención agudizarse al otro lado de la línea. Se trata de un evento programado en nuestro resort, en Cancún, la boda de mi hija, Daniela. Hice una pausa, permitiendo que el peso de esas palabras se asentara. El evento queda cancelado. Quiero que revoques todo inmediatamente. La suite presidencial, el salón de baile, el contrato con el servicio de banquetes y todos los proveedores afiliados a través de nosotros. Todas y cada una de las cortesías y reservas a nombre de Daniela Montero o Ricardo Rojas deben ser anuladas, sin excepción. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero elocuente. Javier no preguntó por qué. Nunca lo hacía. Su lealtad no se basaba en la curiosidad, sino en una confianza forjada a lo largo de décadas de trabajo codo a codo. Sabía que si yo tomaba una decisión así, mis razones eran inamovibles. Entendido, señor Rafael, respondió, su voz tan serena como la mía. ¿Hay algún protocolo especial que desee que sigamos? Esa pregunta era la razón por la que confiaba en él. No solo ejecutaba, pensaba en las implicaciones. Sí, respondí. Quiero que el gerente general del hotel, el señor de la Vega, se encargue personalmente. Nadie más. Cuando lleguen, él debe informarles con calma y profesionalidad que la reserva ha sido cancelada por instrucciones directas del propietario, sin más detalles. Considere lo hecho, señor. Me encargo ahora mismo. Recibirá una confirmación por correo electrónico en cuanto todas las cancelaciones estén procesadas en el sistema, concluyó Javier. Colgué el teléfono con un clic definitivo. La primera pieza del dominó había sido empujada. Me giré hacia mi computadora y, usando mis credenciales de administrador, entré al sistema de reservas central. Localicé el archivo del evento. Lo que vi en la pantalla me revolvió el estómago y, a la vez, solidificó mi resolución hasta convertirla en diamante. La lista de exigencias y lujos era obscena. No era una boda, era la producción de un espectáculo de vanidad, un monumento a la superficialidad que yo estaba financiando sin saberlo. Habían reservado no solo la suite presidencial para ellos, sino 10 suites de lujo adicionales para su círculo íntimo. El menú de la cena incluía champaña francesa de una cosecha específica, langostas traídas diariamente de Maine y un pastel de bodas diseñado por un repostero famoso de Nueva York que debía ser transportado en un vuelo privado. Había una petición para cerrar una sección entera de la playa para su uso exclusivo y una lista de DJs internacionales de la que debían elegir. Cada línea era una bofetada, una prueba irrefutable de que mi hija y su prometido no solo me veían como alguien humilde, sino que vivían en una fantasía de opulencia completamente desconectada de la realidad y del
esfuerzo. Y allí, en la sección de notas financieras, estaba la confirmación final. El costo total del evento excedía el presupuesto de apertura de mis primeros 3 hoteles juntos, y el método de pago estaba listado como cortesía del propietario. Una autorización que yo mismo había firmado meses atrás, creyendo que se trataba de un evento elegante y familiar, no de una coronación real. El hombre que ellos consideraban un peso muerto era, literalmente, la única razón por la que todo ese castillo de naipes se mantenía en pie. La ironía era tan salvaje, tan grotesca, que casi me hizo reír. En lugar de eso, sentí una calma gélida apoderarse de mí. Esto no era venganza, era una simple corrección de mercado. Comencé a redactar un correo electrónico para Javier, detallando las instrucciones que le había dado por teléfono y añadiendo algunos puntos. Asegúrate de que el personal de recepción sea informado en el último momento posible para evitar filtraciones. Deben ser amables, pero inflexibles. Cualquier intento de usar tarjetas de crédito para asegurar las habitaciones debe ser rechazado por problemas con el sistema. No debe haber ninguna escapatoria. La lección debe ser absoluta. Cada palabra que escribía era un golpe de martillo, forjando la estructura de las consecuencias que estaban a punto de enfrentar. Estaba desmantelando su sueño, pieza por pieza, usando la misma atención al detalle que había usado para construir mi imperio. Mientras escribía, me pregunté cómo reaccionarían. Imaginé la confusión en el rostro de Daniela, seguida de la incredulidad y luego la furia. Imaginé el pánico de Ricardo al darse cuenta de que su boleto dorado acababa de ser invalidado. Un vestigio del padre que fui sintió una punzada de dolor ante esa imagen. El instinto de proteger a mi hija de cualquier sufrimiento. Pero lo apagué con la misma frialdad con la que había dado la orden. El sufrimiento que estaban a punto de experimentar era el resultado directo de sus propias acciones. Yo no era el verdugo, era el espejo que finalmente les obligaría a ver su verdadero reflejo, despojado de los adornos que mi dinero había comprado. Enviar el correo electrónico fue como firmar un contrato. El plan ya no estaba solo en mi cabeza, sino en movimiento, una serie de comandos ejecutándose a través de mi organización. Cerré la laptop. No había nada más que hacer sino esperar. El silencio en mi oficina regresó, pero era un silencio diferente al de antes. Ya no estaba lleno de dolor y conmoción, sino de una tensión expectante, la quietud que precede a un movimiento sísmico. Me había convertido en una fuerza de la naturaleza en la vida de mi hija, una tormenta que ella misma había provocado con su desprecio y su crueldad. Y las tormentas no negocian, simplemente arrasan. Me recosté en mi silla, sintiendo por primera vez en muchas horas una sensación parecida a la paz. Era una paz extraña, austera. La paz de un general que ha trazado sus planes de batalla y ahora solo espera el amanecer. No sentía alegría ni satisfacción sádica, sentía una especie de justicia elemental, como si estuviera restaurando un equilibrio fundamental en el universo. Les había dado el mundo, un mundo que usaron para excluirme. Ahora, simplemente, estaba reclamando mi propiedad. Les había dado una vida de privilegios sin responsabilidades. Estaba a punto de darles su primera e inolvidable lección sobre las consecuencias. Esta acción no buscaba destruirlos, sino educarlos de la manera más brutalmente efectiva posible. La Universidad Suiza les había enseñado sobre finanzas y arte, pero se había saltado las lecciones más importantes: la gratitud, el respeto y la lealtad. Yo, su padre, el humilde empresario de Monterrey, me encargaría de impartir esa materia pendiente. La matrícula sería el costo total de su humillación pública, y la lección, esperaba, les duraría toda la vida.
La calma se asentó en mí, no porque deseara su sufrimiento, sino porque por primera vez estaba actuando en defensa de mi propia dignidad. Ya no era su benefactor silencioso, ni su cajero automático personal, ni mucho menos su peso muerto. Era Rafael Montero, el hombre que construyó un imperio desde cero, y había decidido que era hora de que mi hija y su futuro esposo conocieran finalmente al verdadero dueño del hotel. El telón de su farsa estaba a punto de caer, y yo sería el que tirara de la cuerda. La anticipación no era de venganza, sino de rectificación. El orden natural de las cosas estaba a punto de ser restaurado, y lo haría con la eficiencia silenciosa y devastadora que siempre había caracterizado mis operaciones comerciales. La calma antes de la tormenta, así me describió Javier la llegada de Daniela y Ricardo al resort. Aterrizaron en Cancún en un jet privado que, por supuesto, habían cargado a una cuenta de la empresa y llegaron al lobby de mi hotel insignia como si fueran la realeza visitando una de sus provincias. El lobby del Gran Montero Riviera Maya está diseñado para impresionar. Un techo de palapa de 20 metros de altura, cascadas interiores y un ventanal que se abre directamente al mar Caribe. Me contó Javier que entraron sin siquiera mirar la belleza que los rodeaba, con la nariz en alto y las gafas de sol puestas, emanando un aire de superioridad tan denso que era casi palpable. Ricardo iba dando órdenes a un botones sobre su equipaje de diseñador, mientras Daniela ya estaba en su teléfono, seguramente presumiendo su llegada a sus amigas. Su conversación, escuchada por uno de los gerentes que ya estaba sobre aviso, era un compendio de su superficialidad. Asegúrate de que la champaña que nos reciban en la suite sea la Veuve Clicquot Grande Dame, Ricardo. No quiero que nos den la porquería regular, decía Daniela. Ricardo, por su parte, se quejaba del calor y hablaba en voz alta sobre la fiesta en el yate que darían al día siguiente, una que, según él, haría que toda la élite de la Ciudad de México se muriera de envidia. Caminaban por el mármol pulido que yo mismo había seleccionado, bajo las lámparas de diseño que mi difunta esposa había aprobado, completamente ajenos a que el mundo que estaban a punto de reclamar como suyo era una ilusión a punto de desvanecerse. Eran los protagonistas de una obra, sin saber que el director estaba a punto de cancelar la función. Se dirigieron con arrogancia al mostrador de registro VIP, esperando ser recibidos con sonrisas serviles y una llave dorada. En su lugar, se encontraron con una recepcionista joven y profesional que, siguiendo el guión al pie de la letra, tecleó sus nombres en el sistema con una expresión de cortés confusión. Disculpen, ¿me pueden repetir los nombres? No encuentro ninguna reservación para la suite presidencial a nombre de Montero o Rojas. La sonrisa de Daniela vaciló por primera vez. Ricardo, sin embargo, resopló con impaciencia. Debe ser un error de su sistema. Es la boda Montero Rojas, el evento de la semana. Hable con su superior, niña. Claramente esto le queda grande. Su tono era despectivo, diseñado para intimidar. Pero el personal de mis hoteles está entrenado para ser inquebrantable. Fue en ese momento cuando el señor de la Vega, el gerente general, un hombre impecable y con una calma legendaria, se acercó a ellos. Javier me lo describió como una escena sacada de una película. De la Vega se presentó con una serenidad que desarmó por completo la agresividad de Ricardo. Señor Rojas, señorita Montero, soy Alfonso de la Vega, el gerente general. Lamento informarles que no hay ningún error. Efectivamente, había un evento y múltiples reservaciones a su nombre, pero todas han sido canceladas. La palabra canceladas quedó flotando en el aire del inmenso lobby. La confusión de Daniela se transformó en una mueca de incredulidad. ¿Canceladas? ¿Por quién? Eso es imposible. Tenemos contratos firmados. Ricardo sacó su teléfono, buscando frenéticamente un correo de confirmación, su rostro comenzando a enrojecer de ira.
No será necesario que busque ningún correo, señor, continuó de la Vega, su voz tan suave como el oleaje del mar, pero tan firme como las rocas. Las instrucciones que recibimos fueron directas, verbales y no admiten apelación. Ricardo levantó la vista de su teléfono, sus ojos inyectados en sangre. ¿Instrucciones de quién? Exijo saber quién se atreve a hacernos esto. ¿Sabe quién soy yo? Voy a comprar este maldito hotel solo para tener el placer de despedirlo. La amenaza era vacía, patética, y de la Vega ni siquiera parpadeó. Sostuvo su mirada y, con una pausa perfectamente calculada para maximizar el impacto, asestó el golpe final, el que haría que todo su mundo se derrumbara. El momento que yo había esperado. De la Vega se inclinó ligeramente, como si fuera a compartir un secreto, y dijo las palabras que yo le había dictado a Javier. Las instrucciones vienen directamente del propietario de toda la cadena hotelera Montero, señor. Recibí la orden personal del señor Rafael Montero de cancelar todos los servicios asociados a su evento. Javier me contó que el silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el murmullo lejano de las olas y el canto de los pájaros tropicales en los jardines. La cara de Daniela pasó del rojo de la furia al blanco pálido del shock más puro. Sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido. Su mente, sin duda, estaba tratando de procesar una información que era simplemente demasiado monstruosa, demasiado imposible para su realidad cuidadosamente construida. El padre humilde, el dueño. Las dos ideas colisionaron en su cabeza con la fuerza de un cataclismo. Ricardo fue el primero en reaccionar, con una risa nerviosa y llena de desprecio. «¿Rafael Montero? ¿Mi suegro? No sea ridículo. Ese viejo no tiene ni para pagar la renta. Es un simple administrador de una posada en Monterrey. Esto es una broma de muy mal gusto». Pero su bravuconería sonaba hueca, desesperada. Miraba a Daniela, buscando confirmación, pero ella seguía paralizada, sus ojos fijos en De la Vega, la comprensión comenzando a amanecer en ellos como un sol negro y terrible. Todos los años de modestia de su padre, su negativa a hablar de negocios, su vida sencilla, todo se reconfiguró en su mente en un instante, no como signos de fracaso, sino como la fachada más elaborada que jamás había imaginado. Fue entonces cuando el pánico real se instaló. Mientras Daniela estaba catatónica, Ricardo intentó salvar la situación. «Bien, como sea. Olvide la cortesía. Pagaremos nosotros. Deme la suite presidencial. Aquí está mi tarjeta». Le extendió su American Express Centurion, su máximo símbolo de estatus, a la recepcionista. Ella la tomó y, tal como se le había instruido, la pasó por la terminal. Lo intentó 1, 2, 3 veces. Luego, con una disculpa perfectamente ensayada, dijo: «Lo lamento, señor. Todas sus tarjetas son declinadas. Parece que hay un problema con su banco». En ese momento, según el reporte de Javier, Ricardo perdió el control. Empezó a gritar, a maldecir, a llamar a su banquero, mientras algunos de sus primeros invitados comenzaban a llegar al lobby, siendo testigos de la humillante escena. La humillación era ahora un espectáculo público. Amigos y familiares que llegaban para una semana de lujo y celebración se encontraban con la pareja de novios en medio de una crisis nerviosa en la recepción. El castillo de naipes no solo se había derrumbado, sino que lo había hecho de la forma más visible y vergonzosa posible. Daniela finalmente salió de su trance, pero solo para ser consumida por las lágrimas de una niña a la que le han arrebatado su juguete más preciado. No eran lágrimas de remordimiento, sino de pura y egoísta frustración. Su boda de ensueño, su entrada triunfal a la alta sociedad, se había convertido en su peor pesadilla. En el apogeo de su desesperación, De la Vega se acercó una última vez, ofreciéndoles un teléfono inalámbrico del hotel. «El señor Montero me pidió que les dijera que
Desea hablar con ustedes, si están dispuestos a escucharlo. Daniela arrebató el teléfono de sus manos, su rostro una máscara de lágrimas y rabia. Puso el altavoz para que Ricardo y todos los curiosos alrededor pudieran escuchar. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó. Al otro lado de la línea, desde mi silenciosa oficina en Monterrey, mi voz salió con una calma que debió parecerles inhumana, la calma de quien tiene todas las cartas en la mano. «Hola, Daniela». Comencé, mi tono era conversacional, casi distante. «Veo que han llegado bien a Cancún. Solo llamaba para aclarar la situación». Hice una pausa, dejando que mi tranquilidad la desquiciara aún más. «Durante años he hecho todo por ti. Pagué tu educación en la mejor universidad de Suiza, un lugar que te enseñó a ser sofisticada. Pagó las deudas de juego y tarjetas de tu prometido para salvarlo de la bancarrota, un acto que le permitió mantener su imagen de hombre exitoso. Arriesgué mi patrimonio para darte un futuro sin preocupaciones, y lo hice todo con gusto, porque eres mi hija, y te amaba más que a mi propia vida. Pero todo amor tiene un límite, mija», continué, mi voz sin alterarse. «Y mi límite lo descubrí hace unos días a través de este mismo aparato. Lo encontré cuando me desinvitaste a tu boda por ser demasiado humilde. Y lo crucé definitivamente cuando escuché a tu futuro esposo susurrar que ya era hora de que te libraras de tu peso muerto, y tú, con tu silencio, estuviste de acuerdo». Dejé que esa frase, la daga que ellos habían clavado en mi espalda, resonara en el altavoz, en el lujoso lobby, en los oídos de todos sus invitados. Hubo un jadeo colectivo. Pude imaginar el rostro de Daniela, la sangre abandonándolo por completo al escuchar sus propias palabras y las de su prometido, usadas como evidencia en su contra. «Verás, hay un problema de lógica en su plan», expliqué con la paciencia de un maestro. «Un peso muerto, por definición, no tiene la fuerza para sostener el costo de una boda tan espectacular como la que planearon. Es una contradicción. Así que decidí hacer exactamente lo que sugirieron. Me quité del camino. Eliminé el peso muerto de la ecuación. Y resulta que ese peso muerto era el único pilar que sostenía todo. El hotel, las suites, la champaña, el futuro brillante de Ricardo. Todo era parte de la carga que este peso muerto llevaba sobre sus hombros. Las cuentas de la empresa que han estado usando para financiar su estilo de vida ya han sido bloqueadas», añadí como un último clavo en el ataúd. «Las tarjetas de crédito que Ricardo tan orgullosamente exhibe son suplementarias de una cuenta maestra que también está a mi nombre, y por supuesto han sido canceladas. Básicamente he decidido retirar mi inversión. Te deseo lo mejor en tu boda y en tu vida, Daniela. Espero sinceramente que encuentres la felicidad que buscas. Adiós». Antes de que pudiera responder, gritar o suplicar, terminé la llamada. El silencio al otro lado de la línea, me imagino, fue más estruendoso que cualquier grito. El relato de Javier concluyó ahí. Me describió la escena final. Daniela, con el teléfono en la mano, completamente rota. Ricardo, pálido como un fantasma, siendo abandonado en ese mismo instante por sus padres, quienes se dieron la vuelta y salieron del hotel sin decir una palabra, la vergüenza superando cualquier lealtad. Los invitados, murmurando, se dispersaban rápidamente, distanciándose de la catástrofe social como si fuera contagiosa. La pareja perfecta, los herederos malagradecidos, se quedaron solos en medio del opulento lobby, rodeados por las ruinas de su propio ego. La justicia no había sido un estallido de ira, sino una demolición silenciosa y metódica. No sentí euforia al escuchar los detalles de su caída. No hubo un grito de victoria en mi oficina solitaria. En su lugar, sentí el alivio agridulce de una cirugía necesaria. Había amputado una parte de mi vida que se había vuelto gangrenosa. El procedimiento había sido doloroso,
y la cicatriz permanecería para siempre, pero había detenido la infección. Había salvado lo más importante que me quedaba, mi autorrespeto. La lección había sido impartida, no con gritos ni con violencia, sino con el arma más elegante y letal de todas, la verdad. Me quedé pensando en la ironía final. Daniela quería una boda que la estableciera en la alta sociedad, y, en cierto modo, lo había logrado. Su historia se convertiría en una leyenda en 1900 y esos círculos, una advertencia sobre la arrogancia y la ingratitud. Se haría famosa, pero no de la manera que ella había soñado. Quería borrar a su humilde padre de su historia, y al hacerlo, había conseguido que él se convirtiera en el único protagonista de la misma. Había intentado deshacerse de un peso muerto y, en el proceso, había hundido su propio barco. La calma que sentí después de colgar el teléfono no era de venganza cumplida, sino de liberación. Me había liberado de la carga de un amor no correspondido, de la obligación de sostener a quienes me despreciaban. Me había liberado de la mentira que era mi relación con mi propia hija. Por primera vez en muchos años, no estaba tomando una decisión pensando en su bienestar, sino en el mío. Y aunque el costo había sido mi única familia, el premio era mi propia alma. En el silencio de la noche, lejos del caos en Cancún, finalmente encontré una paz que el dinero no podía comprar. Han pasado 6 meses desde aquel día. Ya no estoy en Monterrey. El eco de esas memorias era demasiado ruidoso. Vendí una parte minoritaria de la empresa, asegurando su futuro, pero liberándome de la gestión diaria, y me mudé a una pequeña y hermosa casa en San Miguel de Allende. Cada mañana me siento en mi terraza con una taza de café, observando cómo la luz del sol pinta de oro las fachadas coloniales y las cúpulas de las iglesias. El aire aquí es diferente, huele a flores, a tierra mojada y a pan recién hecho. Es un lugar donde el tiempo parece más despacio, un bálsamo para un alma que necesitaba sanar. He cambiado el sonido de los teléfonos y las juntas por el de las campanas y los pájaros. Por primera vez en décadas, siento que no estoy corriendo hacia algo, sino que he llegado. Mi vida ahora no es de ocio, sino de propósito. Sobre la mesa de cantera de mi terraza no hay informes financieros, sino los planos de mi nuevo proyecto, la Fundación Elena Montero. Estamos construyendo una pequeña escuela de artes y oficios para jóvenes de bajos recursos, un lugar donde aprenderán no solo sobre hotelería y gastronomía, sino también sobre el valor de la dignidad y el trabajo honesto. Es un legado que mi esposa habría amado, uno que construye personas, no solo edificios. Me reúno con los arquitectos y los maestros artesanos locales, y en sus rostros veo una pasión y un respeto genuinos que el dinero no puede comprar. Estoy invirtiendo mi fortuna no en el lujo, sino en la oportunidad. Estoy construyendo algo que realmente perdurará. A veces, inevitablemente, pienso en Daniela. A través de Javier, quien ahora dirige la compañía con maestría, supe lo que ocurrió después. Ricardo la abandonó esa misma semana, en cuanto se confirmó que el grifo del dinero se había cerrado para siempre. Su familia política le dio la espalda y su círculo social se evaporó. Sé que ha tenido que vender su departamento y que busca trabajo por primera vez en su vida. No siento alegría al saber esto, ni un ápice de triunfo. Siento una lástima lejana y triste, la misma que se siente al ver a un extraño tomar una serie de malas decisiones. Su destino ya no me concierne. Es el resultado de sus elecciones, el precio de la lección que se negó a aprender. Le di todo, excepto el carácter para manejarlo. He aprendido que la familia no siempre es un lazo de sangre, sino un pacto de respeto mutuo. Mi verdadera familia ahora son las personas como Javier, leales y honorables, y la nueva comunidad que me ha acogido aquí en San Miguel.
Aprendí también que la riqueza no reside en las cuentas bancarias ni en los imperios hoteleros. La verdadera riqueza es la tranquilidad de espíritu, la libertad de ser uno mismo sin pedir disculpas, la paz que viene de vivir una vida alineada con tus propios valores. Durante años, mi valor estuvo definido por cuánto podía dar. Ahora, mi valor reside simplemente en quién soy. Y eso, descubrí, es más que suficiente para mí. La frase «peso muerto» ya no me atormenta. A veces la recuerdo y sonrío con una ironía desprovista de amargura. Tenían razón, en cierto modo. Yo era un peso que los mantenía anclados a una vida de lujos inmerecidos. Al deshacerse de mí, cortaron la soga que los unía a su único salvavidas. La verdadera victoria, ahora lo entiendo, no fue la humillación que sufrieron en aquel lobby de Cancún. La verdadera victoria ocurrió en el silencio de mi oficina, cuando tomé la decisión de elegir mi propia dignidad por encima de su felicidad superficial. La verdadera victoria no fue mi venganza, sino mi liberación. Fue el acto de recuperar mi propia vida de las manos de quienes no la valoraban. Miro el horizonte, donde las montañas se recortan contra un cielo azul purísimo. Doy un sorbo a mi café, un sabor simple y profundo. No sé qué me depara el futuro, pero ya no le temo. Me he despojado de la necesidad de aprobación, del peso de las expectativas ajenas. He encontrado una serenidad que creía perdida para siempre. La historia de mi éxito ya no se cuenta en el número de hoteles que poseo, sino en la paz que siento en este preciso momento. Soy Rafael Montero, un hombre que lo construyó todo, lo perdió todo en lo que a familia se refiere y al final se encontró a sí mismo. Y en esa paz, en esa calma luminosa de una mañana en San Miguel de Allende, finalmente soy libre. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Rafael? ¿Crees que su decisión fue justa o fue demasiado lejos? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Me interesa mucho saber lo que piensas. Si esta historia te movió algo por dentro y te hizo reflexionar, te pido que por favor dejes tu me gusta en el video y, si aún no lo has hecho, te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este. Para aquellos que deseen apoyar nuestro trabajo de una forma más directa, pueden usar el botón de Super Gracias justo debajo del video. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia. Ahora te invito a hacer clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Estoy seguro de que también te atrapará. Gracias por acompañarme hasta el final.